Bien, hoy quiero hablar sobre un concepto llamado memorización y aplicarlo hacia React. La memorización no es más que una técnica de optimización en la cual consiste en que una función pueda guardar sus parámetros de entrada y su resultado, y cuando vuelvan a llamar de nuevo esa función, y si esos parámetros de entrada son los mismos, retorna el mismo resultado porque ya llamé esa función. Para explicarlo mejor, aquí tengo un ejemplo, pero esto está aplicado a React. La memorización es un término que es muy amplio en programación y se puede aplicar a cualquier aumento, a cualquier función o a cualquier cálculo. Pero orientado a React, React ofrece una API para poder memorizar componentes. Y dentro de esos tres está los hooks useMemo, useCallback y la función, el high order component, que es un componente de alto nivel, que es memo. Así que lo primero que vamos a hacer es analizar este primer caso de acá. Que por ejemplo aquí yo tengo un componente que es movie, que lo que hace renderizar el título de una película y su descripción, que es el de acá. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo altero el estado? Por ejemplo, aquí voy a agregar un useState y voy a agregar un efecto aquí. Y dentro del efecto voy a agregar un interval. Y lo único que voy a hacer es que cada 2 segundos voy a alterar el estado del componente y voy a hacer que se renderice nuevamente. Y si ves, por ejemplo, si veo aquí en la consola, esto dice que movie se renderiza a cada 2 segundos. Entonces, por ende, lo que causamos es que cada 2 segundos este interval va a hacer que se vuelva a renderizar todo este componente. Y como se renderiza este componente, también vamos a volver a renderizar el componente movie. Si por ejemplo vemos en la consola, que estoy haciendo aquí impreso un console log, este componente se está mandando a llamar a cada momento, a cada 2 segundos. La pregunta sería, ¿por qué si yo tengo los mismos datos de entrada, que siempre es fijo, por ejemplo este siempre recibe un hola y este siempre recibe un release date, ¿por qué tendría que volver a renderizar este componente? ¿Y cómo lo solucionaría? Uno, no tendríamos por qué renderizarlo. Y dos, la respuesta estaría en la memorización. Tendríamos que emplear la técnica de memorización a este componente para poder guardar sus datos de entrada y guardar su retorno. Y cuando los datos de entrada sean los mismos, retornar el JSX que yo ya había precalculado. Entonces, para evitar hacer nosotros ese trabajo nosotros mismos, React ya ofrece una solución, que es un high order component llamado memo. Este memo recibe como parámetro el componente que queremos memorizar. Entonces, para eso lo único que he hecho es tomar el high order component, que este es memo, y le he pasado el componente que quiero memorizar. Ahora probemos para ver cuál es el resultado con este componente. Si yo mando a llamar aquí este componente y voy a pasar los mismos datos de entrada, y en este caso voy a pasarle memo también como true, que este prop lo único que hace es poder mostrarme si es un componente memorizado o no, para cambiar el mensaje. En este caso me está saliendo un error porque aquí falta cerrar JSX aquí. Y ahora el resultado es muy convincente porque el único que se vuelve a renderizar más de una vez es el componente movie. El componente movie memoized no se vuelve a renderizar, solo se me renderizó una sola vez. Entonces ahí es el enfoque de memo. Hemos logrado que este componente no se vuelva a calcular entre renderizados y que siempre esté retornando el mismo valor. Y solo cambiaría el valor si es que por A o B cambiamos este valor. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de memo, que aquí voy a pasarle otra función, aquí le voy a pasar en vez de true, un valor fijo, le voy a pasar el estado? Entonces aquí, que por algún motivo se ha roto, aquí le hemos puesto una coma de más. Entonces aquí, por obvias razones, los dos se tienen que volver a renderizar. Movie y memoizedMovie, que son los de acá. En este caso está que sale el doble mensaje por el tema de que el memo cambia. Cuando yo le paso el memo true, esto me devuelve este mensaje, y cuando no, me devuelve solo este mensaje. Pero ahora sí eso está volviéndose a renderizar cada vez que cambia el estado.
Bien, hasta ahí ya hemos visto cuál sería la finalidad de Memo. O sea, este higher the component memoriza un componente y va a optimizar el proceso. Por la sencilla razón de que cuando yo tenga los mismos props, no voy a volver a renderizar este componente, a pesar de que el padre se renderice. Bien, ahora vemos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, que es prácticamente el mismo anterior, a diferencia que ahora entre los props, yo le voy a pasar una función, que es setLight. Si por ejemplo yo voy a comentar esto de acá, y voy a descomentar esto de acá, que es voy a poner el componente no memoizado y el componente memoizado. Y a esos dos le voy a pasar esta función de acá, que este es un callback que lo único que va a hacer es recibir el title y lo va a imprimir acá. Allí. Se supone que el segundo, esto debe funcionar igual que el primero, porque el segundo valor, el memoized movie, este valor de acá, se supone que está memoizado. Pero si vemos los resultados, voy a descomentar esto de acá y voy a aplicar la misma técnica. Los dos componentes se renderizan. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la causa de que este componente se vuelva a renderizar? La diferencia anterior, lo único que puede causar ese problema es que le estemos dando un input diferente, o sea, un parámetro diferente. Pero, ¿qué parámetro estaría devolviendo, dando diferente si le estoy dando el mismo callback, el mismo título, la misma descripción? Pues la respuesta estaría dentro del comportamiento de las funciones en JavaScript y dentro de las instancias. Por ejemplo, voy a crear aquí un script fuera de esto. Este index.js lo que voy a hacer es crear un factor. Bien, este factory de acá lo único que hace es retornarme una función que al darle dos números los va a sumar. Esta de acá es la función suma. Y este factory se va a encargar de hacer esa función. Pero por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hago esto? Por ejemplo, count a es igual a sum factory y count b es igual a sum factory. Se supone que ellos dos están retornando la misma función, los dos reciben un parámetro y los dos deben retornar la misma suma. Entonces eso quiere decir que me está retornando la misma función. Eso hasta cierto punto no es cierto. Por ejemplo, comparémoslo. Entonces, si eso fuera verdad, A y B debería ser cierto. A y A, pues también debería ser cierto. Pero si yo, por ejemplo, corro este script, por eso voy a abrir una ventana aquí y digo node index.js, lo que me está diciendo que estos valores son diferentes y A y B, o sea, A y A solo son iguales y B y B son iguales. Entonces quiere decir que la instancia es igual para sí misma. Cada vez que el factory se ejecuta, retorna una nueva instancia de la función, una nueva instancia completamente a la otra función. O sea, si existe otra función que recibe dos parámetros y retorna el mismo resultado, pues da igual, es otra función muy diferente a la que acabamos de construir. Entonces lo mismo pasa con React. React, a cada momento que el componente se renderiza, va a volver a crear esta función. Esta función es otra instancia y por ende va a cambiar el valor. Entonces el componente memoizado va a detectar que este valor de acá es una función diferente y entonces se va a volver a renderizar. ¿Cómo se soluciona eso? React también ofrece una solución para eso. Y la solución que nos ofrece es useCallback. En sí, useCallback lo único que hace es guardar una función y agregar un arreglo de dependencias que cuando se cambian las dependencias, de aquí va a volver a renderizarse, va a volver a ejecutarse. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hago esto de acá con useCallback? Y ahí está. Y borraría la de acá. Entonces, este callback acá sigue siendo el mismo, pero a diferencia que este es un callback memoizado. Y como dependencias no tiene nada.
Por ejemplo, ¿cuándo el useCalva va a devolver una diferente instancia de la función? Cuando sus dependencias cambien. En este caso ninguna dependencia le estamos agregando, o sea, va a ser lo mismo siempre. Entonces si yo paso este setLight aquí, el único que se vuelve a renderizar es el movie. ¿Por qué? Porque este es un useCallback memoizado. Bien, hasta ahí la respuesta sería sencilla. El useCallback memoriza la función y eso lo que hace es que siempre yo voy a tener la misma instancia de esta función, la misma instancia está creada. Hay que tener ciertas consideraciones. Uno es que useCallback hace que el componente sea más pesado, porque el useCallback hace un trabajo por debajo. Debajo del capó lo que hace es comprobar que las dependencias han cambiado. Si estas han cambiado, pues construye de nuevo la función. Si no, te retorna la misma instancia. Entonces, después de ver eso, ¿cuándo deberíamos memorizar un componente? En este caso, tenemos que tener en cuenta que hemos hecho dos trabajos. Uno, utilizar el trabajo de memo, que por debajo ellos están empleando ciertas cosas para poder memorizar este componente, y ese es un trabajo. useCallback también es un trabajo para lograr memorizar y poder comparar todas las dependencias. Entonces, si el componente es relativamente pequeño y tengo que hacer estos dos, pues al final voy a jugar en contra al objetivo de memorizar, que es mejorar la optimización. Entonces, a mi parecer, creo que deberíamos tener en cuenta si el trabajo que estoy causando memorizando es menor al trabajo menor al trabajo que va a provocar el doble renderizado del componente. Entonces, si es que quiero evitar que este componente es muy pesado y se está renderizando muchas veces, pues utilizo useCallback y lo memorizo para poder evitar ese doble renderizado. Entonces, para eso, para demostrar cuándo sí, desde un caso de uso donde sí estaría muy bien utilizar memorización, tengo el siguiente ejemplo. En este ejemplo de acá, en el cual ya he aplicado una UI para que se vea un poco mejor, en este caso la UI de Chakra, tengo otro ejemplo. Este ejemplo lo único que hace, tengo un hook. Ese hook lo único que se encarga es de pedir los posts a esta dirección, a esta API, y traernos. Según debería funcionar de la siguiente manera. Y digo según porque al último este API de acá no tiene para buscar por query. Lo que debería funcionar, pues de acuerdo a ese término, este useEffect se debería volver a gatillar y debería volver a traerme los datos del API. El siguiente componente es una lista, el cual renderiza todos los posts. Y entonces esta lista recibe dos props. Uno es una función, que la cual voy a disparar cuando el ítem se actualice, y un término. El término es el término a buscar para que vuelva a pedir los datos del API. Entonces en este caso, lo único que hago es renderizar todos los ítems aquí. Por ejemplo, tengo esta función ítem que recibe el post y lo renderizo en cada box. En este caso este es el componente de Chakra. Y aquí estaría renderizando la lista. Pero el problema aquí es el siguiente. Como ves, esto aquí lo único que ha hecho es renderizarse cuando se inicializa, hace la petición y provoca que se vuelva a renderizar también una doble vez la lista. Pero ¿qué pasa? Yo aquí he agregado un botón que se llama re-render. Entonces este contador lo que va a hacer es provocar es que se vuelva a renderizar este componente, el componente padre. Pero ahora, la solución sería, si yo estoy volviendo a renderizar y no cambio ningún dato, yo no he cambiado el query y no he cambiado el ítem, que por cierto esto también ya está memorizado con el useCallback, ya no tendría que volver a renderizar el myPostList. Entonces ahí sí aplicaría muy bien la memorización y el uso de memo. Si yo al descomentar esto y ponerlo aquí, como ves cuando yo cliqueo esto, se renderiza la lista también. Y eso implica que se vuelva a renderizar también todos los ítems de acá. Si yo por ejemplo descomento esto de acá, allí, y yo hago, esto se renderiza todos los ítems. Y si yo le vuelvo a dar, también vuelve a renderizar todos los ítems. O sea, estos de acá se volvieron a construir. Y queremos evitar eso porque no haría falta. Entonces ahí voy a aplicar la memorización aquí, allí. Y si por ejemplo ahora cliqueo el render, lo único que se renderiza es el padre. Lo único que hace es provocar cambios en el componente y solo a los que le ha afectado, menos al componente memorizado. Entonces ahí sí sería un caso de uso muy específico para usar memorización, porque estamos estamos optimizando mucho el código. Entonces, en esta situación que tenemos esta lista y pues al final va a ser un trabajo pesado, volver a renderizarlo cuando yo clique aquí es totalmente innecesario. Yo necesitaría que solo
solo vuelve a renderizar esto cuando cambie el query, por ejemplo. Por ejemplo aquí, cuando yo cambie ahí sí debería renderizarse porque estoy afectando los resultados del query. Bien, el siguiente ejemplo es useMemo. Es un hook, este hook de React lo que hace es memorizar los valores de retorno de una función. Por ejemplo, aquí tengo una función que lo que me hace es darme el factorial, dado el número, me da el factorial. Y cada vez que yo renderizo el componente va a dar el factorial actual del query. Que el query es una variable de estado, es que está en useState, que es un número, es el número. Lo único que hago es meterlo dentro del input para poder obtener ese valor. Por ejemplo, aquí también hay un change value. Este de acá, por ejemplo, no tendría sentido de memorizarlo. ¿Por qué? Porque al final construir funciones es totalmente barato dentro de JavaScript. Entonces, memorizar una función y evitar que esta se vuelva a crear, pues no tendría sentido aquí. Entonces, para esto, si yo, por ejemplo, ejecuto 5, me está llamando está calculando el factorial 5 veces. Pero si yo hago un re-render, vuelta lo está llamando a ejecutar, o sea, vuelta lo está calculando, y así sucesivamente. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿por qué si yo ya tengo esto de acá, por qué tendría que haberlo calculado si yo lo había calculado previamente? Que yo ya había tenido este valor aquí. Entonces, para eso sería la solución useMemo. Entonces, a useMemo le tenemos que pasar una función, que en este caso es factorial, y que esa tenga que retornar un valor. Por ejemplo, useMemo. Que es un factory, o sea, es una fábrica. Esa fábrica construye un valor. Pero aquí es indispensable las dependencias. En este caso, si esto depende del query, o sea, este query de aquí, quiere decir que cuando yo no cambie el query, yo le voy a dar el valor ya que ya había calculado. En este caso tendría que poner el query aquí. Entonces, si yo por ejemplo aquí tengo 5, se calcula el factorial de 5. Pero si yo hago el doble renderizado, el renderizado, solo se renderiza el padre y ya no se vuelve a llamar al factorial de aquí. Eso debido a que useMemo solo está cambiándose cuando query cambie, que en este caso query es el número, que no lo cambié porque tomé el ejemplo anterior. En conclusión, aplicar la técnica de memorización a React con la API que ella ofrece puede mejorar notablemente el rendimiento de las aplicaciones, pero hay que tener en cuenta ciertos puntos. Uno, que hay que tener en cuenta si es que el costo de la memorización es mucho menor al costo de la construcción del componente, y hay que ver si es que verdaderamente lo necesitamos. Y otro, que tendríamos tener en cuenta que a veces podemos pasar funciones que estarían arruinando la memorización. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no nos diéramos cuenta que una función necesita memorizarse con useCallback y le estaríamos dando una instancia diferente a cada momento, y por ende todo el trabajo de memorización va a ser en vano? Estaríamos aplicando este memo por las puras porque esta función de acá está generando una nueva instancia a cada renderizado.